Bienvenidos una vez más a mi canal, las novelas favoritas de Chus. Como parece que os gustó, hubo interés por mi pequeño viaje a la infancia. Bueno, voy a hacer una segunda parte. Os voy a hablar de los libros que recuerdo siendo un poquito más mayor, o sea, una vez que superados los cuentos, ¿cuáles son los libros que yo recuerdo de mis primeros libros de leer? Yo tuve la suerte inmensa, pero inmensa, de tener una increíble biblioteca en mi pueblo, que me dio la oportunidad de leer muchísimos libros que no hubiera leído de otra manera, porque en aquel entonces conseguir libros era difícil, era muy caro en aquel entonces. Te los dejaban, algunas veces te regalaban algunos libros y poco más. Y si tenías suerte, la biblioteca. Yo tuve una suerte inmensa. El pero de eso es que la mayor parte de libros que leí durante años los leí en la biblioteca, con lo cual no los tengo, no tengo ninguna edición particular. He intentado buscar en internet las ediciones o lo que pienso que se acerca más a la edición que yo leía en la biblioteca, pero ¿qué queréis que os diga? Esto es un poco difícil. Algunos no me acuerdo. Aparte que yo no sé si tenéis, bueno, seguro, si tenéis más o menos mi edad y usabais la biblioteca, que en aquel entonces muchos de los libros no tenían portadas de dibujos, eran portadas lisas, como por ejemplo, os voy a enseñar, ¿ves? Esta edición de uno de mis... Esta era la edición que había en la biblioteca, es que me acuerdo perfectamente, eran blancas con las líneas rojas de Orzogoy, del que luego os hablo. Sí es verdad que los libros infantiles solían tener una portada, pero había ediciones que no, que eran el libro liso, la portada lisa solamente con el título y a veces el autor. Y eso pasaba en muchísimos libros. Así que durante años yo leí libros y no recuerdo ni siquiera qué libros leía por títulos. Me acuerdo de contenidos, pero no de los títulos, porque no, es que no eran destacables en la tapa. Pero bueno, cuando era pequeña todavía era con portadas. Entonces, ¿qué libros? ¿De qué libros tengo recuerdos? Me acuerdo de verdad, dejaron una memoria en mí. Bueno, siendo pequeña, recuerdo las aventuras de Celia, de Elena Fortún. Y recuerdo que era una niña rubita que se metía en montones de aventuras buscando ayudar a la gente. La biblioteca disponía, yo creo que de la colección completa, y yo creo que me los leí todos, seguro, porque yo empezaba por una estantería y iba del primer libro hasta el último, a no ser que no me gustara nada. Pero realmente si Celia la recuerdo, del que me acuerdo especialmente son de dos libros de animales. Resulta que existían una pequeña colección, esta en concreto, estos títulos eran unos libritos rojos pequeños, que los protagonistas eran animales, pero no eran animales de dibujos o mascotas o humanizados. Te contaban la historia, la vida de un animal desde su nacimiento, bueno, hasta que se hacía el líder de las manadas o del grupo, obviamente, que tenían que ser protagonistas por algo. Y yo recuerdo particularmente la historia de Rajá el elefante, la recuerdo mucho, y un libro que yo no creo que era este, yo no creo que era Chan, igual sí, el Caribe, que yo para mí que era una gacela. Pero entre los títulos de la colección que tenéis aquí, que he encontrado en internet, como os digo, no existía la gacela, o sea que a lo mejor mi memoria se equivoca y era el caribú. Pero eran los dos libros de esa colección que me gustaban mucho. Me los leí todos, obviamente, pero esos son los que recuerdo. Y era la historia de un animal, o sea, el protagonista era un animal, te digo, desde el nacimiento, cómo iba creciendo y cómo iba haciendo su posición en la manada. Los humanos no aparecían, era solamente el, el animal, por lo menos así lo recuerdo yo. El otro libro de animales, que este lo adoraba, Dios, lo que me gustaba este libro, es el primer libro que leí montones de veces. Recuerdo que había al principio en el nacimiento, cuando le pone el nombre de la madre, que se llamaba Bel. Fijaos de lo que me llego a acordar, porque este libro me marcó, o sea, pasión por él, de verdad, fue mi primer libro favorito. Recuerdo que la madre se llamaba Belbel y era una yegua dorada. Y cuando tiene al potro, cuando nace Togra, el párrafo decía: Togra te llamaré, porque viento es lo que esta palabra significa, y como el viento has de ser
para que no te cacen los humanos. Algo así era el párrafo, yo lo recuerdo. Me encantaba este libro, la historia de un caballo salvaje en Australia. Así que fue como descubrí Australia a través de este libro. Y ha quedado en mi memoria un recuerdo muy bonito del país por la asociación que tengo. No he estado nunca en Australia, pero tengo una debilidad especial precisamente por este libro de mi infancia, Togra, caballo salvaje y Kunama, hija de Togra, la segunda parte que era de una potanga. Después, con el tiempo, cuando empecé a leer en inglés, lo busqué por curiosidad y esta autora, al parecer la serie era muy larga. Siempre jugamos con el problema, como os dije al principio, de los libros que se traducen al español y los que hay en inglés. Al español yo no encontré, o sea, dudo que se tradujera más de los dos libros. Es posible que la autora escribiera más, pero es igual, a mí me marcaron Togra, caballo salvaje y Kunama, hija de Togra. Kunama significaba nieve. Allí fue como descubrí a los canguros, como descubrí toda la fauna australiana. Lo que recuerdo es posiblemente el libro que más marcó mi infancia junto con la maravillosa historia, increíble historia de Mujercitas, que adoraba. O sea, y Mujercitas, mis libros favoritos, con gran diferencia. Pero también recuerdo descubrir en esta edición que os digo, esta edición blanca con las líneas rojas era la que tenía en la biblioteca, era una colección, el libro de Stowaway, el chico blanco criado en una tribu africana. Me encantaba esa historia. Luego, posteriormente, recuerdo que sacaron una serie o así. Yo de la serie en la tele, o una película, una serie, no recuerdo, nunca llegué a ser aficionada. Pero el libro me gustó mucho, lo recuerdo. Pero veis, así como de todo recuerdo detalles del libro y os podría contar la historia. También es verdad que me lo leí muchísimas veces. Es uno de los primeros libros, creo que en su momento me lo llegué a leer 40 o 50 veces. Casi me lo aprendí de memoria, vamos. Orzoway, aunque me lo leí varias ocasiones, no tengo recuerdos de la aventura. O sea, recuerdo que me gustó mucho, pero no os podría contar los detalles. Pero a través de este libro fue uno de los libros y otros varios de aventuras que tenía en casa, pero que no son tan conocidos, en los que descubrí también África, que el continente, maravilloso continente, a través de estas historias. El pequeño Lord Fauntleroy. Bueno, ¿qué queréis que os diga? De este recuerdo llorar y reír con este libro. Tenían una edición en tapa dura en la biblioteca grande. No la he encontrado. Yo creo que no era esta, no era la portada, pero no estoy segura. No recuerdo exactamente la portada del libro. Pero las aventuras del pequeño Lord, que resulta ser el heredero de un duque inglés que no lo quería porque su padre se había casado con una mujer no noble, una mujer de ascendencia, no me acuerdo si era americana, la madre, o era simplemente que no era noble. Entonces el abuelo había rechazado, pero resulta que se acaba quedando sin herederos y tiene que aceptar al nieto. Y es la historia de la relación entre ellos. Mm. Fue un gran libro, lo recuerdo con muchísimo cariño. Ay, Togra, por de verdad. Este contaba la historia de Togra desde que nace hasta que se hace el líder de la manada. Y bueno, son aventuras escapando de los humanos que los intentan cazar, porque Togra hereda de su madre un color de piel dorado, era un caballo dorado con las crines blancas y era de una belleza increíble. Entonces, los humanos cuando veían o bien a su madre o lo veían a él, siempre les intentaban atrapar y él escapaba. Son montones de aventuras de cómo escapa o cómo rescata a su madre. Magnífico. Ay, lo recuerdo con un cariño, de verdad, no os podéis imaginar. No lo tengo. Era esta edición, justo esta edición, la que había en la biblioteca y la verdad es que cualquier día de estos me lo compro solamente por volver a tenerlo en mis manos. Malcolm Saville, pero yo no lo recuerdo por el autor. A mí, de hecho, lo he descubierto ahora buscando. Yo recuerdo el título, El Club del Pino Solitario. Esta portada de atrás, esto que os estoy enseñando ahora, este libro verde con El secreto y confidencial, es la imagen que viene a mi mente de esta pandilla de chicos que tenían un club secreto y tenían aventuras al estilo de los cinco de Enid Blyton, que obviamente os podéis imaginar que Enid Blyton va a ser la otra autora que os voy a mencionar. Aquí es donde veis la diferencia que os dijo de los 90. Todos los niños nacidos antes de los 90 conocen a Enid Blyton. Todos.
han leído un libro u otro, generalmente los cinco, pero la conocen o la han leído o saben de ella. Los que nacieron después de los 90 no la conocen. Es así. Aquí está el libro que marca la diferencia. Fue una cosa muy curiosa porque cuando leí muchos años después los libros de Rowling, Harry Potter, leerlo, yo no soy particular fan de la serie, me pilló ya mayor, creo que si hubiera sido más jovencita me hubiera gustado más, que me los leí, bueno, pues eran interesantes, sobre todo lo que me causaban y me hacía muchísimas gracias porque me recordaban mucho al estilo de Enid Blyton, una cosa muy positiva de Harry Potter, o sea, decir que la autora me recordaba a Enid Blyton, que para mí es una de las grandes autoras de novela juvenil que ha existido en todos los tiempos, era increíble, las aventuras eran interminables. Y si había muchos libros en español, y os cuento en inglés, en aquella época yo no leía inglés, ni sabía que existían estos libros, pero tuve la suerte inmensa de que en mi biblioteca había muchísimos libros de Enid Blyton. Yo creo que estaban todos los libros traducidos, todos los libros que tenía en español. Así que aquí los tengo, la lista, porque como os digo, los libros en sí no los tengo. Desde luego me leí los cinco. ¿Quién nos ha leído los cinco, por favor? Algún libro al menos. Los siete secretos, la serie Aventura, esta me encantaba, con el loro aquel Kiki, me gustaba muchísimo. La serie Misterio, que lideraba Fati, con la niña que salía, la hermana de alguno de los protagonistas, se llamaba Violeta, que siempre decía lloraré, lloraré, hasta reventar. Los amenazaba cada vez que no le hacían caso, lloraré, lloraré, hasta reventar. Eso es una cosa, esa frase se ha quedado en mi memoria. Los internados, Santa Clara, Torres de Malori, la Traviesa Elizabeth. Para mí mi favorito siempre fue Torres de Malori. Y luego los dos de la granja, cuya portada os saco aquí, La Granja del Sauce y La Granja del Cerezo, que me encantaban, que era de una familia que se trasladaban a vivir de la ciudad al campo. Tenían una granja. Los Hollister, de Jerry West. Esta es mi primera colección de libros que me empecé a comprar. Yo tengo los 33 volúmenes, menos el primero que lo dejé y ya no me lo devolvieron, pero tengo los 33 volúmenes de la serie, de esta familia y de sus aventuras en su nuevo hogar. Peter, Pan, Richie, Holly y Sue. Veis que tengo mucha debilidad por los libros de aventuras, ¿vale? que llenaron mi infancia de mundos increíbles. En este caso, en Estados Unidos. Es posible que fuera el primer libro, Los Hollister, que leí en un Estados Unidos más moderno, porque la mayor parte de los libros que me leía, como habéis observado, no tenían lugar en América, tenían lugar en Europa, en África o en Asia. Los grandes libros de aventuras entonces. Y este puede que fuera la primera historia que no fuera historias del oeste, ojo, que a mí me gustan mucho las novelas del oeste, cuando las descubrí, pero era algo más mayor, que tuviera, o sea que sí, que posiblemente este fuera el primer libro que recuerdo claramente ambientado en un Estados Unidos, bueno, posguerra, por Segunda Guerra Mundial, o sea, ya más moderno, no sé, esto estará ambientado en el Estados Unidos probablemente de los 60, una cosa así, 50, 60 yo creo, no se lo podría asegurar. Y con esto hemos hecho un repaso a lo que yo considero mis primeros libros. Por favor, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, mandadme algún comentario, dadme un like, algo para animarme y seguir y ver por dónde van vuestros intereses y que prepare un poco los vídeos más dirigidos. Bueno, espero que hayáis pasado un ratito agradable y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.